¡Epa, compadre! ¡La hojilla! Estamos en la hojilla. Hojilla, ¿cómo es que dice la propaganda aquella, Nicolás? Hojilla raspapalante, que duran hasta que aguante. Mario, ¿qué tal? ¿Cómo está la hojilla hoy, chicos? Anoche te estábamos viendo. Fidel no se pierde la hojilla. Fidel no se pierde la hojilla. Bueno, yo además de cristiano, yo no soy solo cristiano. Yo soy un revolucionario y también soy marxista. Asumo el marxismo. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plena. No se trata de solo de hablarlo y proclamarlo, hay que construir el socialismo, nuestro socialismo en el siglo XXI, en Venezuela, en el marco de América Latina y en el marco de los acontecimientos mundiales. Estamos transmitiendo a través de Macunay Macariña Radio 104.9 FM para la Gran Caracas, el Estado Miranda, Vargas y un poquito más allá. Y por las páginas www.noticiasmk.com, www.lahojillamk.com. Pueden comunicarse con nosotros a través de las cuentas @lahojillamtv, @lahojillamktv, @MK104 piso 9 FM. Nos puede sintonizar a través de las siguientes emisoras. En Caracas, Radio Ali Primera 95.5 FM en el Valle. Radio Negro Primero 101.1 FM en Cerrilla. En el Estado Miranda, Radio Urquía 97.5 FM en Los Teques. Radio Zamora Libre 101.9 FM en Charallave. En el Estado Mérida, Agrícola 95.9 FM en Bailadores. En el Estado Monagas, Radio Conexión 91.9 FM y Radio Vanguardia 103.3 FM en Maturín. En el Estado Lara, Misión Estéreo 94.5 FM, Municipio Simón Planas. Radio Cabudare 97.7 FM, Cabudare. Radio Participativa 101.1 FM, Barquisimeto. En el Estado Portuguesa, Radio Portugueseña 97.1 FM. Portugueseña TV, Canal 3. En el Estado Falcón, Radio Caribe Martín 102.7 FM, Coro. Radio Ideas al aire 90.5 FM Chichiriviche. En Nueva Esparta, Radio Cuinche 103.9 FM Península de Macanao. En el Estado Anzoátegui, Fundación Comunitaria Reina 93.3 FM El Tigre. En el Estado Carabobo, Radio Bicentenaria 98.3 FM. En el Estado Bolívar, Radio Comunitaria Coroba 89.3 FM, Caicara del Orinoco. En el Estado Yaracuy, Nirgüeña 88.3 FM, en Nirgua. En el Estado Sucre, Radio Urimare 101.9 FM, Carúpano. Y por internet, www.aporrea.org. Buenas noches, ¿cómo están todos? Bien, vamos a comenzar con lo siguiente. Por allí anda rodando un video de un señor llamado Darko, dile que me bajen el retorno,
Darko Markovits. Tengo audio. No me dicen nada. Tengo audio. No me dicen nada. Llame entonces, porque entonces estamos saliendo al aire. Como estoy al aire. Ok. Entonces tenemos a un señor que sacó un video, se llama Darko Markovits. Hay una cosa que nos enseñaron a nosotros. Hay una cosa que nos enseñaron a nosotros en la política, sobre todo en estos momentos duros, ¿no? En estos momentos de sin luz. Tenemos luz, ¿verdad? Sí. Estamos bien, ok. Ve bien. Hay una cosa que se llama tiempo. Nosotros hemos estado viendo cómo han venido funcionando perfectamente la mafia mayamera. Ajá. Hemos estado viendo cómo ha venido funcionando la mafia mayamera, ¿verdad? Vamos a ponerlo de esta manera, o sea, para el exterior. Mafia mayamera, conjuntamente con CNN. ¿Cómo estás, Patricia Yaniot? Con CNN, Patricia Yaniot, con el señor del Rincón, ¿verdad? NTN 24, RCN Colombia, y en el premio Lo Nuestro fue donde la mafia mayamera se montó de frente con la campaña internacional en contra de Venezuela, en contra de la revolución bolivariana. La idea es montar todo un parapeto internacional. Ahora sale Ban Ki-moon hablando mal de Venezuela. Un aplauso al señor Ban Ki-moon de la Organización de las Naciones Unidas. Esto comenzó, recordemos, con un pronunciamiento de una señora allá en la Unión Europea, luego con el pronunciamiento de un señor de los derechos humanos que ya se había puesto de acuerdo con esta señora de la Unión Europea y habían estado atacando, tratando de cristalizar la revolución de colores en Ucrania, ¿verdad? Y ahora se agrega un último elemento. Que es el Mossad israelí. Y ya les voy a explicar por qué. El Mossad israelí toma el mando después del 2002. Creo que ahorita en Israel me debe estar viendo una sola persona. Una. Vamos a ver si es que se suma otra persona, que es Darko Markovits. ¿Cómo estás, Darko? Darko se encuentra ahorita en Israel. Se encuentra en Israel. Bueno, estamos hablando de el Mossad toma el ataque, lógicamente, ante la caída de la CIA, conjuntamente con los aparatos de inteligencia españoles, no les resulta lo que fue el golpe de estado mediático del año 2002, luego van para el paro petrolero, luego van a las guarimbas del 2004, y así fueron dando golpes tras golpes, pero sí fueron perfeccionándose. Y entra ahora Hollywood, la meca del cine. Nada más y nada menos, o sea, porque aquí, o sea, guerra avisada no mata soldados y se la mata por descuidado. Ya nos venían anunciando de un pronunciamiento de la Academia de Ciencias Cinematográficas, dominado por el sionismo. Claro, solamente apareció un, no sé cómo es, Jaco, algo así. No recuerdo, creo que fue Leto, que es medio Leto, pero bueno. Leto aparece, por favor, ya voy, porque si no entonces no voy a poder trabajar por aquí, si atiendo por este lado y atiendo por allá. Ajá, Darko Moscovich, ya ese lo tengo, tranquilo, compadre.
O sea, vamos a bajarle volumencito aquí porque si no, entonces después no voy a poder trabajar. Ya voy. Silencioso. Ok. Entonces sale un señor llamado Leto y se pronuncia. Que en el momento en que le entregan el Oscar y entonces hace, ay, qué bello, me entregaron el Oscar, entonces salgo y hablo de Venezuela. En ese momento en que en la Academia de Artes Cinematográficas en Hollywood estaban poniendo a Leto, en la pequeña Habana o en Miami habían una bandera venezolana en luces. Todo el escenario preparado. Medios de comunicación internacionales, ¡pum!, dándole duro. Y ahorita salta, desde el día 24 para acá, salta un señor llamado Darko Markovits, que tiene que ver con una fundación Sonríe Feliz o algo así, que había estado aquí en Venezuela operando a sus hijos, a los niños con labio leporino. El señor saca un video donde él cuenta algo así como una especie de aventura tipo 007, en donde él dice que a él lo estaban persiguiendo, acosando, acusa al gobernador de Nueva Esparta, Mata Figueroa. Fíjense bien, todo esto desde el año 2012, dice él que lo estaban persiguiendo, nada más que por 10 millones de bolívares fuertes. Esa es la primera cosa que uno agarra y le da vueltica aquí a la cabeza y dice, coño, yo no entiendo, o sea, por 10 millones de bolívares fuertes, está bien. Pero el hombre dice que hasta incluso lo grabaron. Y él se trajo unos aparatos, es aquí donde ya uno comienza a sospechar, se trajo unos aparatos de Londres y empezó, según él, no lo muestra, sino que aparece él, que él dice que está enfermito de cáncer y todo esto. Este es uno de los creadores de esa fundación en el año 2008, 2010, por ahí. Y dice que él se trajo unos aparatos de Londres con los que empezó a grabar a los militares sinvergüenza, vagabundos que tiene este país. Y que él saca a su familia directo a Panamá y de Panamá, ¿saben ustedes para dónde brincó? Para Israel. Y claro, como él tiene familia israelí, ¿ve? Porque él dice que él es sobreviviente del... No sé cómo él puede ser sobreviviente del Holocausto, porque es un carajito. Pero bueno, asumen que él es sobreviviente del Holocausto, ¿ves? Y llega a Israel y, aleluya, saca un video casero donde él explica cómo en Venezuela hace falta luchar, que él no es guarimbero. Él lo aclara, yo no soy guarimbero. Él no era ni doctor ni nada, él monta una fundación porque él operó a su hijo con una fórmula de trabajo que se hace en Londres, hace una fundación después que opera al hijo y esa fundación comienza a tener dinero, mucho dinero. Efectivamente, esa fundación logra que alrededor de 10.000 niños venezolanos sean operados con esa nueva forma de operar el labio leporino. El tema es que en la salud, el comandante Chávez siempre fue muy preocupado por la salud y se le dieron ciertas prerrogativas a esta fundación para dedicarse a lo del labio leporino. Es más, de hecho, hay niños venezolanos que se fueron a Londres a operar por labio leporino. Ahora, el problema es quién es Darko Markovits. ¿Quién es? ¿Y por qué habla como que si fuera un agente del Mossad? Él dice que a él lo acusaron de agente del Mossad, pero que él no es del Mossad. Él dice que a él lo grabaron, pero que él también empezó a grabar. Y él dice una serie de cuestiones que yo ahora voy para un tema que le llamamos el ONGismo. ONGismo. Porque efectivamente, así como hay fundaciones que tienen
y sin fines de lucro. Él dice que nunca cobró medio de eso, pero eso sí, que él se compró un galpón en $1,500,000. O sea, no tiene fines de lucro la fundación, pero él se compró un galpón en $1,500,000 que él dice que se lo expropiaron. Bien. Por otro lado, él se va y no solamente él es venezolano, sino que llega a Israel y de inmediato, como tiene familia israelí, el hombre adopta, le pide de inmediato a Israel que le dé la nacionalidad israelí. Es decir, empezamos a entender una cosa que pasó en Bolivia con la USAID y con otras ONG. Yo les voy a explicar algo más o menos. ¿Ves? Álvaro García Linera, vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, explicaba, ¿ve? Dice aquí, es el caso de Alejandro Almaraz, ex viceministro de Tierras, una vez que hubo una especie de división en donde unos funcionarios del gobierno boliviano se pasaron para la oposición. Y dice, Raúl Prada, ex constituyente, ex director general de Normas y Gestión Pública del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, viceministro y el ex viceministro de Planificación Estratégica, Gustavo Guzmán, ex embajador de Bolivia en los Estados Unidos, Víctor Hugo Sainz, ex superintendente de hidrocarburos. También firma Oscar Olivera, que si bien no fue funcionario público, estuvo a punto de ser congresista del MAS en el 2002. Pero al final, Álvaro García Linera explica que las ONG estaban siendo pagadas por Estados Unidos. En el caso de Markovits, el gobierno nacional estaba pagando las operaciones en Londres, de acuerdo a las facturaciones que Markovits pasaba. ¿Están entendiendo ya, verdad? Y el señor Markovits, ahorita, en este momento, donde está la guarimba en ciertos sectores ya muriendo, en donde sale por allá en Hollywood un tal Leto hablando mal de Venezuela, sale otro por allá en Miami hablando mal de Venezuela, está Robert Alonso todavía dirigiendo a los guarimberos que están por allí, todavía diseminados. Y justo en este momento, ese video tiene 100,000 visitas. ¿Qué cosa, no? 100,000 visitas. Pregunto, aquí, yo de pendejo, pues, ¿me entiendes? Un hombre que no piensa mal, yo no soy así tan mal pensado, pues. Pero llama la atención que quien maneja TweetVen son sionistas. ¿Sabían eso? Yo llevé la denuncia a la Asamblea Nacional. Yo no sé si la Asamblea Nacional va a investigar a TweetVen o no lo va a investigar. Pero qué cosa, ¿no? Que un video de un señor llamado Markovits, que vivía en Margarita, que tenía una fundación para operaciones de labio leporino, de repente aparece en Israel hablando mal del gobierno y hablando mal de los militares, nuestros. ¿Qué cosa, no? En este momento. Él no habló en otro momento. Ah, y otra cosa que él dice ahí en el video, que él le dijo al gobernador de Margarita, de Nueva Esparta, le dijo, tú eres un sinvergüenza. O sea, lo dice allá en Israel, pues en un video. Pero voy más allá. ¿Quién controla el Oscar? ¿Quién controla la industria cinematográfica norteamericana? ¿Por qué todo esto que está pasando? ¿Por qué ese ataque contra Venezuela? Que dicho sea de paso, ataque que en este momento está muy comprometido para la derecha. No solamente por el rechazo generalizado de la población en contra de las guarimbas, no solamente eso, ahí hay un rechazo generalizado de la gente que es opositora y del país en general, que somos la mayoría.
que ya estamos ya arrechos con tanto de la guarimbita, que lo que hacen es destruir, ha muerto gente. Es más, ¿quieren ver una cosa? Para que tú veas, vamos a ver si ellos ahora se burlan de esto también. Esto es un niño. Vean en la cara. Un niño que fue afectado por una de las alambradas que colocan los guarimberos. ¡Un niño! Gracias a Dios el muchacho está bien y está vivo. Vean lo que le pasó. Póngalo. Vean lo que le pasó al niño. Casi se vuela el ojo con la alambrada. Un niño. Esto es producto de los alambres de Guayinator, del general Silva Vivas, Ángel Vivas, o Ángel Silva, no sé. Esto es producto de la guarimba. Un niño que pudo haber muerto degollado. Entonces la gente está obstinada de la guarimba, y la guarimba se les está cayendo. De hecho, hay varias, nos han llegado varios reportes de que incluso no es solamente el rechazo, sino que la gente quiere pasar sus vacaciones en sana paz, compadre. Ahora, a ellos se les está comprometiendo esto. Y yo para eso recordé, sobre todo para el análisis que voy a hacer, recordé algo bien importante, que fue el análisis que estaba haciendo Julio Escalona, que hizo el comandante Julio Escalona, y digo comandante guerrillero Julio Escalona, del año pasado, de los escenarios que se tiró Capriles. Y quiero recordarlo en este momento para poder hacer el análisis. ¿Lo tenemos listo? A Julio Escalona. Rueda. Prepárense. En la actualidad, sobre todo hoy, en el mundo globalizado, en que el mundo parece una sola cosa, pero no lo es, pero parece eso, no existe una coyuntura nacional y una coyuntura internacional. Existe una sola coyuntura, siguiendo ese lenguaje, ¿no? Que es la coyuntura del capital. Porque ese mundo globalizado lo ha construido el capital. Y parece una sola cosa en el contexto de las relaciones que el capital va estableciendo. Es decir, una sola cultura, un solo lenguaje, unas solas formas de expresión, etc. Entonces, en ese mundo existe una coyuntura que es la coyuntura del capital, que tiene expresiones diversas en las regiones y en los países. Eso lo digo porque desde el punto de vista del análisis es importante, muy importante saber que somos parte del mundo y que lo que está pasando en Venezuela es un episodio mundial, o sea, no es un simple episodio nacional. Por eso Obama interviene. Si fuese un episodio puramente nacional, posiblemente Obama ni lo toma en cuenta. Pero tiene que ver además con la gran relevancia que hoy día tiene Venezuela en el mundo. En ese mundo globalizado, en ese mundo que parece una sola cosa, Venezuela ocupa un gran papel. Y eso es uno de los legados que dejó el presidente Chávez. El presidente Chávez se ocupó de desarrollar una geopolítica que yo llamo geopolítica de la liberación. Porque generalmente la geopolítica se ha construido desde la dominación. Incluso en el siglo XX, una de las geopolíticas más relevantes fue la política nazista, centrada en los intereses imperiales del Estado alemán. Entonces, por eso yo cuando hablo de la geopolítica del presidente Chávez, hablo de una geopolítica de la liberación. Una política centrada precisamente en establecer la unión de los países del sur, pero no solo de los países del sur, sino incluso la unión de los países del norte, como un muro de defensa de los procesos de cambio en cualquier país del mundo. Y si algo protege al proceso bolivariano hoy, es precisamente ese muro de defensa que dejó el presidente Chávez con la CELAC, con UNASUR, con Petrocaribe y muchos otros procesos de integración, por ejemplo, como el ASA, que es América del Sur, África, el ASPA, que es América del Sur, África, y por supuesto el ALBA, que fue el punto de partida de todo esto. Y el punto de partida principal fue cuando el presidente Chávez logró derrocar el ALCA,
que ocurrió en Mar del Plata en el 2005. Bueno, entonces, esta coyuntura, que es nacional mundial, que es como yo la llamo, esta coyuntura nacional mundial, tiene en estos momentos, el centro está en que los poderes imperiales o el poder imperial desarrolla una estrategia de desestabilización que tiende al derrocamiento del proceso bolivariano. Y por supuesto, del lado de las fuerzas populares, la defensa de ese proceso. ¿Por qué la defensa de ese proceso? No solo porque este proceso ha implicado un importante, a su vez, proceso de transferencia de la renta petrolera al pueblo de Venezuela, sino porque para los pueblos del mundo, la batalla que se libra en Venezuela, y eso, estando yo en Nueva York, en Naciones Unidas, antes de salir para acá, varios embajadores, eso fue antes de las elecciones del 14A, dijeron, y me dijeron, además lo dijeron en actos públicos, la batalla en Venezuela es la batalla del mundo. Entonces, yo diría que quizá el elemento más relevante ahora es que esta batalla que se libra acá no solo es una batalla por la defensa del proceso bolivariano, sino que es una batalla por la dignidad, por la soberanía, por la independencia de los pueblos del mundo. Fíjense que ellos están haciendo una guerra mediática en el interior, ¿no? Utilizando los canales privados y todos los medios de ese tipo que conocemos, ¿no? Pero están enviando misiones al extranjero, están recorriendo el mundo y particularmente en el continente. ¿Por qué? Porque ellos tienen que vulnerar la CELAC y UNASUR. O sea, hay una estrategia orientada a vulnerar esas dos instancias, porque ese es el primer muro, el primer anillo de seguridad a nivel internacional que tenemos es ese, ¿no? Eso es como hicieron en África y el mundo árabe. En África y en el mundo árabe se dedicaron a vulnerar la Liga Árabe y la Unión Africana. Vulnerar la Liga Árabe y la Unión Africana fue posible invadir Libia y es posible atacar Siria. Porque si la Liga Árabe y la Unión Africana se mantuviesen sólidamente unidas en defensa de la soberanía, pues tampoco es tan fácil, porque yo quiero decir algo que me parece muy relevante ser tomado en cuenta. En esta época de que nos ha tocado vivir, y como dice Serrat, no hay mejor mundo que el que nos ha tocado, pues entonces bueno, este es el mejor mundo que podemos vivir. Pero es un mundo en el cual se desarrolla lo que yo he llamado la estrategia imperial de guerra permanente. ¿Por qué una estrategia de guerra imperial de guerra permanente? Bueno, porque es que hasta el siglo XX, hasta hace poquito, había una definición de la política como la continuación de la guerra por otros medios. Y más o menos estábamos atenidos a eso, ¿no? Que siempre era la política lo que estaba en el primer plano. La cuestión se ha invertido de la siguiente manera. La política es la continuación de la guerra por otros medios. Eso significa que la batalla es política, pero domina una política para justificar la guerra. Y en eso estamos. O sea, todos esos movimientos en el continente, tocando la CELAC, tocando UNASUR, etcétera, es una operación política dirigida a crear base a la desestabilización y efectivamente al derrocamiento del gobierno bolivariano. Entonces, lo que no podemos es cometer errores políticos, porque estamos frente a un desarrollo político que yo lo llamo como un tejido fino, esos tejidos al que no se le ve la costura. O sea, hay que hilar, tejer y entretejer sin que las costuras se vean, pues. O sea, una clara operación política que tenemos todas las posibilidades de hacerla, porque tenemos una importante fuerza popular en Venezuela, hay una importante fuerza a nivel continental. Bien, vamos a pararlo ahí y voy a lo elemental. Primero, lo que está pasando en Venezuela, como dice Julio Escalona, es un tema global. La lucha es global. Simple. Venezuela es un mal ejemplo para el mundo. Lo que está pasando aquí, lo que está pasando en Venezuela, es un mal ejemplo para el mundo. Mal ejemplo para el imperialismo norteamericano. Pero, ustedes no han notado que hay mucho apuro y se han unido toda la fuerza, sobre todo el sionismo ha tratado de capitalizar toda la fuerza para ver de qué manera derrocan o presionan, que el objetivo es final, presionan al gobierno revolucionario
para que Maduro renuncie, porque no hay otra salida. Ellos no tienen otro objetivo sino la renuncia del presidente Nicolás Maduro. No hay guarimbas. Las guarimbas que tenemos son focalizadas. Es de 4 locos, ahí se guindaron en el kilómetro 16 hoy, con una bandera y duraron poco, parece que les dio frío. En el se encierran ellos mismos, 4 tontos ahí, y listo. Pero realmente las condiciones están dadas. Las condiciones que creó Leopoldo López, María Corina y Antonio Ledesma están dadas. Se van de inmediato ellos corriendo, recibieron una orden del norte y se van corriendo a la OEA. Se presentaron en la OEA un grupo, el resto está de vacaciones. Se presenta un grupo y ¡pum! Piden nada más y nada menos que la intervención de la OEA. Aplicación de la Carta Democrática. Hay mucho apuro. Hay como un apogeo rápido, mediático. Hay que salir rápido de Nicolás. Hay que salir rápido de este gobierno. Y uno se pregunta, ¿por qué? Si nosotros nos vamos al contexto de lo que dice Julio Escalona, ¿por qué? ¿Por qué tanto apuro? Salió ayer, estaban avisando en Voluntad Popular, va a salir un mensaje de Leopoldo López. Va a salir un mensaje de Leopoldo López. Nosotros inmediatamente en Twitter empezamos a decir, bueno, yo no entiendo cómo Leopoldo López puede grabar un video dentro de Ramo Verde, pero vamos a ver, ¿verdad? Incluso, chanceando en Twitter dijimos, bueno, debe ser que no sé, va a aparecer Leopoldo López. Estaban hasta jugando con el hecho de que hasta habían grabado un video que los primeros pasitos que dio el hijo de Leopoldo López, ojo, esto no me estoy burlando, es algo que apareció en Twitter, que el muchachito, el hijo de Leopoldo López, dio sus primeros pasos en Ramo Verde, imagínense, andan utilizando todos los medios de telenovelas, teleculebras, para tratar de montar. Bueno, yo estoy jurando que va a aparecer Leopoldo López, y aparece Carlos Vecchio, con barba, clandestino. De inmediato lo bautizamos, Carlitos Güey. Aparece Carlitos Güey llamando y leyendo supuestamente un mensaje que le dio Leopoldo López. Y aparece Carlitos Güey con una bandera medio caída ahí, en franelita, con barba. Con barba no, tiene su candadito, pues, No sabemos de dónde. Él dice que desde la clandestinidad. Ellos no saben lo que es la clandestinidad, de paso. Pero fue una cosa tan alada de los pelos, tan ridícula, tan fútil, tan idiota, que yo, no puede ser. O sea, estos tuvieron, a toda la oposición la tuvieron en ascuas durante todo este tiempo, hasta la 1 y pico, creo que fue 2:30, casi 1 de la mañana, que fue que apareció Carlitos Güey. Y tú dices, ¿pero por qué el apuro? ¿Qué está pasando? ¿Por qué están tan apurados? Y aparece un artículo en El País de España. El País de España, nada más y nada menos, periódico fascista. Y lo firma Héctor E. Chamis. Chamis es profesor en Georgetown University, Washington, D.C. Oye, ¿está bien el inglés mío, no, Copete? ¿Bien? Ajá. Y dice lo siguiente, fíjense ustedes saben cuál es el titular hoy. El titular de ese artículo, intervenir en Venezuela. Dice, cuando ya van 3 semanas, está claro que la estrategia represiva del gobierno venezolano, es selectiva, quirúrgica, dirían algunos, evitar la matanza indiscriminada. Fíjense ustedes, evitar la matanza indiscriminada por ahora al menos, buscando controlar la revuelta por medio de un efecto disuasivo. Que sean la fatiga y el miedo los que vacían las calles.
De ahí que los muertos sean solo 14 y no 140 o 1400. Claro, la derecha internacional y los medios internacionales desean que sean 1400 muertos. Y dice, por ello, y acuñan una frase que están poniéndose mucho en la franera, el que se cansa, pierde. Retrata cabalmente lo que está en juego para la oposición y dice, Venezuela no es Siria, por cierto, y tampoco Ucrania, ya vamos a venir con Ucrania. Pero no por eso deja de ser una seria crisis de derechos humanos, plagada de violaciones, además agravadas por el desabastecimiento de insumos y alimentos básicos. Así comenzaron a escucharse voces en la comunidad internacional. Primero fue la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas, denunciando las violaciones, la impunidad de los colectivos armados y llamando a una investigación de los asesinatos. Le siguió el secretario general Ban Ki-moon, creo que se le pasó a la señorita de allá de la Unión Europea. Dice, con un llamado a la protección de los derechos humanos de todos los venezolanos. Ban Ki-moon, vale, Ban Ki-moon. Y dice, con un llamado a la protección de los derechos humanos del Parlamento Europeo, fue aún más allá, en una detallada resolución que inclusive identifica un patrón de abusos que se remonta al año 2007. Concluye recomendando el envío de una delegación para evaluar la situación. Ese es el meollo de la cuestión, la relativa baja intensidad represiva, persigue fundamentalmente evadir la intervención externa. ¿Y por qué carajo tienen que intervenir en Venezuela? Y dice, no es casual que a medida que dejamos Europa y la ONU y nos acercamos a las instancias multilaterales latinoamericanas, CELAC, UNASUR, Mercosur y la propia OEA, todos instrumentos de la petrodiplomacia venezolana, los argumentos vayan en esa dirección, impedir la intervención. Vean ustedes la palabrita. O sea, mantener el conflicto fuera del radar de la comunidad internacional. En mi columna de la semana pasada hice mención a la desmemoriada izquierda latinoamericana, su hipocresía y su pobreza intelectual. Esto último describe especialmente las acciones y las no acciones de la OEA. Primero fue la reunión del Consejo Permanente convocada por Panamá, que fue suspendida hasta nuevo aviso. Ya les voy a explicar. Decisión supuestamente basada en el incumplimiento de un requisito del reglamento, la disciplina burocrática invocada para no hablar de Venezuela. A continuación, diversas declaraciones a la prensa por parte de su secretario general enfatizaron dos temas recurrentes. Que Venezuela es una sociedad dividida, siendo los venezolanos quienes tendrían que dialogar para resolver sus diferencias y que por ello la OEA no intervendrá porque los tiempos de la intervención ya pasaron. Intervención, otra vez la palabra. Esto sugiere dos reflexiones. Primero, es muy cierto que Venezuela es una sociedad profundamente dividida y aparentemente empatada en dos mitades. Yo te aviso, Chirulí. Dice, lo que no se puede omitir, porque es grave y urgente, es que una de esas mitades tiene control del aparato de Estado, es decir, de los instrumentos de coerción, incluida la fuerza de choque en motocicleta que hace el trabajo sucio, otra vez los colectivos. La otra mitad, por su parte, anda de a pie, solo tiene el temporario control de la calle y si es que está armada lo está con piedras y molotov. Qué bueno, Tato. Dice, esto sin olvidar, o sea, yo quisiera preguntarle a este sinvergüenza, el que escribió esto, si los molotov fueron los que le metieron el tiro en la cara al Guardia Nacional. ¿Viste? Entonces dice, esto sin olvidar que ni la prensa ni los jueces son independientes. Oye, pero ven acá, ve el Nacional, ve el Universal, si quieres te doy para que escuches, para que leas aquí, Universal, Nacional, aquí también. Que por cierto, esta fotografía es falsa. Esta fotografía es de otro evento. Está bien. Bueno, entonces dice aquí, un diálogo sin veedores externos solo puede servir para mantener el status quo, para perpetuar la asimetría existente y su concomitante violación de derechos. Así de simple. La segunda reflexión es acerca del principio de intervención en sí mismo. La OEA pertenece de facto al sistema de Naciones Unidas,
cuyo principio organizador fundamental es la diplomacia preventiva. Coño, ¿qué será diplomacia preventiva? ¿La de Irak? ¿La de Libia? ¡Qué bueno! Ese es preventivo. Ven acá. Y es que es seguida de la intervención y mediación para evitar el escalamiento del conflicto y prevenir masivas violaciones de derechos humanos. Bueno, incluyendo la pérdida de vidas. Coño, ¿qué dirán los iraquíes? ¿Qué dirán los libios? Bien, en este esquema las Naciones Unidas frecuentemente coordinan y delegan estas operaciones a las organizaciones regionales por obvias razones logísticas. En consecuencia, la OEA siempre intervino, ese es exactamente su mandato institucional, sin contar las gestas de la Comisión de Derechos Humanos Interamericana contra las dictaduras de los 70, las misiones a Venezuela en 2002-2003, discúlpeme, pero la Comisión de Derechos Humanos no se pronunció en el 2002. Me disculpan, ¿no? O sea, coño, yo no sé si tengo mala memoria, pero no vino, ni habló de golpe de Estado. Se hicieron los pendejos. Dice, ahora, ¿por qué? O sea, ¿qué tan pasados entonces están los tiempos de la intervención? Otra vez la palabra. Que se refiere al secretario general. ¿Por qué no enviar al menos una delegación de evaluación como sugiere el Parlamento Europeo? ¿Y quiénes son ustedes? Y dice, el gobierno venezolano seguramente estará de acuerdo con la intervención, de nuevo. Si las protestas son parte de un golpe de Estado, una misión internacional serviría para preservar la estabilidad institucional y la libre autodeterminación de los pueblos. ¿Dónde carajo queda? O sea, dígamelo, explíquemelo. Lo que ocurre es que no hay tal golpe, o en todo caso, si lo hay, es interno. Y se causado por las visibles fracturas al interior del chavismo. De este modo, muchas preguntas quedan sin respuesta. La OEA le adeuda a la comunidad internacional una explicación seria acerca de su no intervención. Intervención, otra vez la palabra. Esa lógica también valdría para que los ucranianos, otra sociedad dividida, ya vamos para allá, dialoguen con Yanukovych y ahora con Putin sin monitoreo internacional. Y las comunidades gay y lesbianas ugandesas también tendrían que dialogar con el gobierno que acaba de criminalizar su orientación sexual. No sé qué tiene que ver eso con Venezuela. Si hasta el Banco Mundial intervino en Uganda, suspendiéndole créditos a raíz de esta legislación, hay veces que resulta difícil explicar lo inexplicable. Y dice, una añeja teoría política dice que cuando dos partes están en conflicto, la parte débil busca hacerlo público para aumentar el número de participantes del mismo y equilibrar la fuerza. La parte más fuerte, a su vez, buscará mantener el conflicto en privado por la simple razón que eso le permitirá mantener la correlación de fuerzas existentes. Es como en la psicología del abusador. Estamos abusando de esos carajitos que salen con una pistola y me matan a un guardia nacional. ¡Qué horror! Y dice, para quien el abuso siempre es un problema privado. En materia de derechos humanos, cuando uno no interviene, el conflicto permanece en privado, eso favorece al más fuerte. Uno se convierte en cómplice de la violación de esos derechos. Es decir, este señor de allá, de España, allá, en una vaina que le llaman El País, se atreve a decir que hay que intervenir en Venezuela. Y el señor Antonio Ledesma va a la OEA para pedir que la OEA intervenga. Ese tipo es un traidor a la patria. Aparte de que está metido con responsabilidad de los muertos que van hasta ahorita por su llamado a la calle. ¿Ven? Entonces vamos con otra cosa, ¿no? Resulta que nadie ha entendido una cosa que se llama, déjame ver si lo tengo aquí, Cuando los ricos protestan, de Luis Britos García. Luis Brito, un abrazo. Luis Brito sigue siendo para mí uno de los analistas más profundos que tiene Venezuela y al que hay que tomar siempre en cuenta. Siempre. Decía el novelista colombiano William Ospina que en todo el mundo los ricos celebran y los pobres protestan. Mientras que en Venezuela los pobres celebran y los ricos protestan. Nuestros privilegiados se sublevan contra todo el que gana elecciones. En 14 años el bolivarianismo triunfó en 18 de 19 consultas inobjetables. La oposición las desconoció todas, salvo un referéndum donde obtuvo una pírrica victoria o aislados triunfos en elecciones locales. En los comicios del 8 de diciembre de 2013, los bolivarianos ganaron 240 de 337 alcaldías.
No es raro que los disturbios se concentraran primero en 18, luego en 8 y finalmente en 6 alcaldías opositoras de población de clase media. No es gran hazaña bloquear a los vecinos acomodados con barreras de basura incendiadas bajo la solícita protección de autoridades y policías locales. Algunos sicarios abalean a sus propios manifestantes por la espalda o abaten bolivarianos desde edificios, incendian medio centenar de metrobuses y varias centrales eléctricas, caen víctimas de ambos bandos. Lo que interesa al sicariato es la víctima, materia prima para las transnacionales de la desinformación. Adoradores de la muerte ahorcan muñecos con los que anuncian las atrocidades del cartel de Sinaloa. Comenta sagazmente Alejandro Fierro que, de ser cierto el relato de los medios internacionales sobre el hartazgo de la juventud, hace tiempo que el chavismo tendría que haber sido derrotado en las urnas, puesto que el 60% de la población venezolana tiene menos de 30 años. Reciente encuesta de GIS 21 aporta datos esclarecedores. 79% de los jóvenes entre 14 y 24 años estudia. 67% de ellos en instituciones públicas y gratuitas. 90% considera que los estudios le aportan muchas o bastantes oportunidades. 73% aprecia que el mejor sistema es la bolivariana democracia participativa. 6% la democracia representativa. 6% la dictadura. 60% piensa que el mejor sistema económico es el socialista. 21% el capitalista. Añadamos que 9,5 millones de venezolanos, 1 de cada 3 estudia y 1 de cada 10 en educación superior. Si la mayoría del estudiantado apoyara la protesta, el gobierno caería en horas bajo el empuje de la tercera parte de la población. Pero según el Guinness World Book Record 2008, somos para ese año el país más feliz del mundo. Dice, de acuerdo con la encuesta Gallup 2010, somos el 5º país más próspero del mundo. Conforme al Happy Planet Index, Venezuela presenta para 2010 una marca de bienestar experimentado de 7.5 sobre 10, lo cual la empata con Suiza y lo coloca apenas por un decimal por debajo de Noruega. En una década hemos disminuido la pobreza en más de 30 puntos. Somos el país con menor desigualdad social de la Latinoamérica capitalista. No es un cuadro de frustración o falta de expectativa. Masivas manifestaciones de mujeres, estudiantes y campesinos bolivarianos recorren el país sin que las agencias internacionales las registren. En Venezuela alborota una minoritaria combinación de lumpen violento con clase media que solo respeta elecciones cuando le da la gana. Encuesta publicada el 24 de febrero por Interlace arroja todavía más luz. 42% de los consultados opina que Maduro debe concluir su mandato. 29% considera que solo podría salir por referéndum revocatorio. Apenas el 23% elige la opción de salir a la calle. Una mayoría de 71% apoya, por tanto, la institucionalidad. ¿Dónde están las dos mitades? Sobre la economía del país, 35% reclama mano dura contra los acaparadores y especuladores. 29% una alianza entre gobierno nacional y empresa privada. 29%. De nuevo, apenas un minoritario 22% se pronuncia por la salida ya del presidente. Esa es la opción de ellos. Y la que es respaldada por Hollywood, por el sionismo, por los gusanos de Miami. Y dice acá, la dirigencia de cuarentones que promueve disturbios no solo no representa a la juventud, ni a la mayoría del país, ni siquiera representa a la mayoría de la oposición. Leopoldo López, quien desencadena la violencia el 12 de febrero asusando una multitud para que destruya el edificio de la Fiscalía y luego desaparece, llegó de tercero en las elecciones primarias para candidaturas presidenciales. María Corina Machado, febril partidaria de la línea incendiaria, no obtuvo ni el 2% de votación en ella. Ambos compiten en riña de protagonismo para arrebatar el liderazgo de la ultraderecha Capriles, quien declaró que el gobierno no se conquista con disturbios de calle luego de haber convocado uno que dejó una docena de muertos. No respetan la democracia, ni siquiera entre ellos.
En 2002, el gremio patronal Fedecámaras impuso por golpe de Estado a su presidente como dictador por 72 horas. Intentó quebrar al país con una cierre de empresas o lockout de más de 2 meses y cortó la distribución de alimentos. La actual oleada de violencia arranca después de que el empresariado desvanece en importaciones fantasma 50.000 millones de dólares que el gobierno le otorga con tasa de cambio privilegiada, luego de que los negociantes inician una guerra económica con desabastecimientos estratégicos y sobreprecios usurarios. Y en cuanto el gobierno lo contrarresta con una ley de precios justos que fija tope de 30% al beneficio comercial. Las protestas reclaman otros 60.000 millones de dólares vaporizables. Legalizar beneficios de 1.500%, una nueva dictadura. O son desesperados llamamientos al golpe de Estado o la intervención extranjera. El último y más violento foco de disturbios se concentra en algunos municipios del fronterizo estado Táchira, puentes de una prolongada infiltración paramilitar. Excusa una invasión que se secesione al rico occidente de Venezuela. La recolonización de la patria puede ser también, o todo se puede esperar de quien cree tener derecho a todo sin contar con el voto de nadie. Luis Brito García. Ahora, ¿por qué están apurados? ¿Por qué? Fíjate bien, ¿por qué están apurados? ¿Cuál es el apuro que los ha llevado a tratar de... No es solamente el hecho de que tienen a la guarimba muerta. Ya las transmisiones por celos se están acabando. ¿Pero por qué están apurados? En Ucrania, quienes tumban al presidente de Ucrania por una revolución de colores, son estos señoritos que están aquí, ¿ves? Las potencias occidentales reconocieron de inmediato el gobierno ucraniano instaurado como resultado de un golpe de Estado. Ese gobierno incluye, oído al tambor, voy a decir así como decía Ismael García, oído al tambor. Incluye varios miembros de organizaciones abierta y explícitamente nazis. Entre esos individuos hay 3 líderes que se distinguieron produciendo imágenes que mostraban agresiones y torturas falsas para convencer a la opinión pública de la crueldad del presidente democráticamente electo, Víctor Yanukovych. Por cierto, el secretario adjunto del Consejo de Seguridad Nacional de Ucrania reconoce que tiene relaciones con Al-Qaeda. Voy para acá. El golpe está organizado en Ucrania por la CIA, método Sharp, de Gene Sharp. Quieren aplicárselo a Venezuela, pero se les volteó todo, por eso el apuro de ellos, ya les voy a explicar. Puso en el poder a un gobierno que representa a varios oligarcas y grupos extremistas. Entre sus miembros aparecen varios líderes nazis. Es la primera vez desde la Segunda Guerra Mundial que llegan al poder en un país de Europa varios políticos que reclaman como referencia directa el Tercer Reich. 2 miembros del nuevo gobierno ucraniano proclaman sus vínculos con el Emirato Islámico del Cáucaso del Norte, organización vinculada a Al-Qaeda según la ONU. Y uno de ellos incluso combatió contra Rusia como miembro de esa organización. 3 miembros del nuevo gobierno ucraniano participaron en operaciones de fabricación de imágenes en las que aparecían como víctimas del régimen democrático de Víctor Yanukovych. Vamos a verlo, pues. Andrei Parubi, secretario del Consejo Nacional de Seguridad y Defensa, órgano que controla el Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas, cofundador del Partido Nacional Socialista de Ucrania, nazi. Estos son los que llegaron ahorita al poder. Dmitry Yarosh, secretario adjunto del Consejo Nacional de Seguridad y Defensa, órgano que controla el Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas, líder de Stepan Bandera Tresovo, del sector de derecha. Yarosh luchó en Chechenia en las filas de los islamistas. El 1 de marzo del 2014 solicitó ayuda al emir del Cáucaso del Norte, Doku Umarov, clasificado por la ONU como miembro de Al-Qaeda. En el video falsificado que realizó Andrei Kochemyakin con Andrei Dubokip, el papel de policía malo, Yarosh hizo el papel de un pobre militante capturado, desnudado y humillado por los policías en medio de la nieve. Esto es preparado para poder, como este pajarito que se fue, el Markovich,
el Markovits, que se fue para Israel, igualito. Viene acá. Alexander Sich, primer ministro adjunto, miembro del Partido de Libertad, militante antiaborto, incluso para los casos de violación. Igor Teniuk, si bien su membresía es ministro de Defensa formal al Partido de Libertad no está totalmente demostrada, el hecho es que Teniuk participa en las reuniones de esa organización. Fue formado en Estados Unidos y dirigió las maniobras militares conjuntas entre Ucrania y la OTAN. Durante la guerra de Georgia en 2008, Teniuk organizó el bloqueo de Sebastopol y fue nombrado vicecomandante de la flota ucraniana. Fue su nominación como ministro de Defensa del nuevo gobierno lo que decidió a la Marina de Guerra ucraniana a no reconocer la autoridad de Kiev y a izar la bandera rusa. Sergei Vit, miembro del Partido de Libertad, nazi. Andrei Mokhny, miembro del Partido de Libertad, ministro de Ecología y Recursos Naturales, nazi. Igor Baika, ministro de Política Agrícola y Alimentación del miembro Partido Libertad. Dmitry Bulatov, este señor se sacó esta fotografía, así, diciendo que lo habían agredido. Y no pasó mucho tiempo y volvió otra vez al estado normal. Se me parece a María Corina, cuando dijo que le habían partido la nariz. ¿Se acuerdan de eso? Más abajo, Oleg Maninsky, miembro del Partido Libertad, nazi. Tatiana Chornovol, miembro de Autodefensa Ucraniana. Autodefensa es paramilitarismo, ¿yo? Dice, declaró que varios desconocidos la habían agredido salvajemente y apareció otra vez normal. Véanla aquí, diciendo que la habían agredido. Es decir, ¿quiénes son los que están en el poder de eso que fue la toma de una plaza? No son guarimbas en diferentes sitios, no, una sola plaza. Lo peor es que estos señores, ¿verdad?, toman el gobierno. De inmediato llamaron al Fondo Monetario Internacional, de inmediato llamaron a la Unión Europea y de inmediato, incluso cuando destituyen al presidente de Ucrania, lo destituyen porque a cada uno de los diputados que eran del partido del presidente, los pasaban por una fila y les caían a coñazo, como recordándole lo que le iba a suceder si no votaban por destituir al presidente de Ucrania. Así trabaja la derecha fascista nazi, la misma que quiere montarse aquí. Pero sucedió una cosa. Rusia toma el sureste ucraniano. ¿Y saben lo que contestó Obama? Rusia está del lado equivocado de la historia. Coño, recordé que Leopoldo López y Carlos Vecchio siempre dicen que ellos son los que están del lado de la historia. ¿Qué cosa, no? El mismo discurso de Obama lo tiene Leopoldo y Carlos Vecchio. O sea, en este caso Obama lo dice que Putin, Rusia, está del lado equivocado de la historia. Ya voy. Ah, por cierto, apareció por ahí un muerto. Bueno, un zombie. Miquelena. Apareció por ahí Miquelena. Y Miquelena, por supuesto, declaró que estamos fuera de... que este régimen pues está torturando a la gente y está haciendo la misma propaganda. El mismo traidor de principio de la revolución, pues. Entonces, cuando uno ve a Miquelena montado en ese tema, ve a Miquelena, ve a la oligarquía, a la rancia oligarquía y todo, entonces tú te das cuenta que no solamente está el sionismo detrás de Capriles y detrás de Leopoldo López Mendoza, esta metida es la rancia oligarquía, pero la más rancia. Y el apuro es porque Putin dijo, no me van a joder. Y las cosas en Ucrania se han volteado. De paso, China, escuchen bien, China acaba de declarar
que le puede, una cosa pero terrible, porque es que el mundo se volteó, que le puede poner sanciones económicas a Estados Unidos. Recordemos que Estados Unidos es el mayor acreedor de China. El mayor acreedor es China de Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos le debe un realero a China. Y China le acaba de decir, no me gusta cómo tú estás hablando con Rusia. Y uno empieza a entender por qué la ultraderecha aquí está tan apuradita. Es que la vaina en Ucrania no está simple. No, ahí algo está pasando en Ucrania. Por eso es que decía yo, recordaba yo a Julio Escalona cuando él habla de una lucha global. Estamos ingresando en un nuevo, una renovada Guerra Fría. Es probable. Pero lo que es cierto es que Estados Unidos en este momento, igual que con Siria, cuando los rusos le dijeron, Siria son amigos nuestros, no pueden entrar ahí. Y los hombres recularon, trataron de apurar la caída del presidente Nicolás Maduro y la revolución bolivariana, pero al mismo tiempo estaban tratando de tumbar lo más rápido posible a Ucrania. Pero la revolución de colores tiene un problema. Tiene un problema. Que a los nazis no controlaban toda Ucrania. Solamente la parte norte. Entonces dice, Kharkov y Donetsk son ciudades de mayoría rusa y los mayores centros industriales de Ucrania. Eso está al sureste de Ucrania. Crimea es una península de mayoría rusa donde está la principal base rusa. Vean ustedes qué era lo que buscaba Estados Unidos, vulnerar a Rusia. Dice, la de la flota del Mar Negro, estratégicamente importante para alojar a aquella, vínculos históricos con Rusia innegables. Rusia nació como potencia europea cuando Catalina arrebata Crimea a los turcos. Dice, Khrushchev, Nikita Khrushchev, regaló Crimea a Ucrania en 1954, aun siendo esta península de mayoría rusa. En ese momento Ucrania y Rusia formaban un solo país, la Unión de Repúblicas Socialistas del Soviet. Nunca pensando que se desmembraría en 1991 y de allí nace este conflicto. Las potencias, yo creo que nace el conflicto, pero el conflicto real es que se querían tirar a Ucrania para poder vulnerar a Rusia. Y la cosa se les volteó. Ahora preguntas rápidamente, aquí sí, pregunta. ¿Le interesa a la Unión Europea? Porque ya las guerras nucleares, yo creo que las guerras nucleares ya, el peligro de guerra nuclear es difícil que aparezca. Solamente va a aparecer, por ejemplo, cuando ellos tocan Corea o tocan Irán. Ahí se les aparece, pues. Porque es un tema, repito, como decía Julio Escalona, es un problema de soberanía. De repente los Estados Unidos se encuentran con que en Ucrania solamente tienen la parte burocrática, digamos, la parte más blanda. Y el presidente Yanukovych se fue al sur. Ya lo de Ucrania no es tan fácil como ellos vinieron tumbando en los países del este, como con una propuesta de la revolución de colores, y luego entrenaron a gente como los de Jabú. Entonces dijeron nada, lo de Gene Sharp parecía para ellos que era como una especie de plan que podía ser puesto en práctica en cada uno de los países del mundo, pero no tomaron en cuenta las particularidades. Y no tomaron en cuenta que hay la necesidad, yo a lo mejor estoy diciendo una barbaridad, pero hay la necesidad de equilibrio mundial. Y explico por qué. El presidente hablaba de la multipolaridad. Es decir, la creación de la patria grande, con sus diferencias culturales,
incluso hasta sus diferencias políticas en cuanto a, vamos a decirlo con una palabra que utiliza la oposición, para regímenes políticos, sus regímenes tal cual como funcionan. De hecho, la CELAC invita a México, invita a Colombia, invita a Costa Rica a formar parte de ella. Porque la idea es conformar un bloque solidario, no tanto en el marco de la negociación comercial propiamente, porque el comandante era ajeno, o sea, le daba urticaria a eso, pues, a mi comandante Chávez. Sino era conformar un bloque para esa multipolaridad que iba a enfrentar al imperialismo norteamericano y lógicamente al imperialismo europeo de la Unión Europea. Sur versus norte, y no enfrentar, volvemos a esto porque ahorita estamos en una lucha económica, no era enfrentar con armas. Claro, hay que defenderse y había que armarse, que esa es otra cosa que los escuálidos no se han dado cuenta, o los señores, los fascistas no se han dado cuenta, que tenemos un ejército bolivariano y armado. Esa multipolaridad que defendía el comandante, y era lo lógico, tenía que hacerse con aliados. O sea, tenemos aliados, pues. ¿Por qué? Porque es capital versus socialismo, o sea, capitalismo versus socialismo. No vamos a decir que la Unión Soviética sea socialista, perdón, Rusia, que Rusia sea socialista. A lo mejor está el misma China. China tiene un fuerte componente capitalista en sus negociaciones. Pero lo que es lógico es que había que detener la barbarie del imperialismo norteamericano. Segunda vez que lo detienen. Segunda vez. Primero frente a las puertas de Siria, cuando ya estaba decidiendo Estados Unidos que Siria iba a ser atacado. No pudieron. Y ahora, en Ucrania, le tocan nada más y nada menos que las puertas a Rusia. No vas a entrar por ahí. ¿Ustedes creen de verdad que la Unión Europea se va a embarcar en eso? Si la economía en la Unión Europea está precaria, si la de Estados Unidos está mal, la de la Unión Europea está peor. Creo que Alemania está tratando de capitalizar a los demás países, capitalizar y tratar de influir sobre las economías de los demás países de la Unión Europea, porque tienen problemas económicos durísimos. Están bajando pensiones, están quitando pensiones, están bajando salarios, están obligando al obrero a tener 3, 4, 5 salarios a la vez para poder vivir. Tienen una recesión económica que, ojo, están advirtiendo de una próxima crisis económica mucho más dura que la sucedida con la burbuja. Les viene para encima. Por eso Estados Unidos está buscando ver de qué manera controla. Pero le salió el lobo feroz por allá abajo, por Ucrania. Y los pajaritos de aquí, de repente, me imagino, Obama ya debe haberle dicho, coño, pana, no, ya voy, dialoguen. Yo repito, el presidente Nicolás Maduro no se podrá negar jamás. Ellos no podrán decir nunca que el presidente no llamó a la paz. Ellos lo saben. Ninguno de ellos, ni los medios de comunicación internacionales, ninguno de ellos podrá decir que el presidente Nicolás Maduro nunca llamó a la paz. Ella ha llamado a la paz. Ahora, en materia internacional se les enredó la vaina a la oposición de aquí. Por eso es que decía los Escalones, y me llama la atención, que lo que está pasando en Venezuela, que es un tema de soberanía, es un problema de soberanía, es un problema de patria, es un problema... Esto que está sucediendo aquí en América Latina, empezando por su puerta, que es Venezuela, que fue su faro conjuntamente con la Revolución Cubana,
no puede ser pasado por alto. Si Obama estaba volteando hacia Venezuela es por algo. ¿Ustedes saben lo que es mover todo el aparato propagandístico del imperio? CNN, Patricia Yaniot, del Rincón, los más acérrimos enemigos de Venezuela. Mover a CNN, RCN Colombia, NTN 24, Univisión, mover todo el aparato de Miami, terroristas, Comando F4, Robert Alonso, María Corina Machado, una mezcla de fascismo con anticastrismo y gusanera, todo eso, y también mover Hollywood a un tal Yeto que lo conocerán en su casa, Leto es la vaina, John Leto, que lo conocerán en otro mundo, mover a Rihanna, mover a todo eso, a Rubén Blades, que me imagino lo llamaría César Miguel Rondón. Amigo, miren, necesitamos mover todo eso en contra de Venezuela. Mi pregunta es, estamos hoy a lunes, ¿verdad, camarada? Lunes. Y estaba pensando yo, ¿y por qué de repente se suspendió lo de la OEA? Hasta nuevo aviso. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Porque Antonio, yo me imagino ahorita a Leopoldo López estarse rascando la cabeza si me está escuchando, porque él ve la hojilla en las noches para no aburrirse, pues. ¿Cómo estás, Leopoldo? Y él debe estar pensando, Dios mío, yo debía haber estado en la clandestinidad con Carlos Vecchio, con Carlos Güey, no es Carlos Vecchio, es Carlos Güey. Nos trataron de tumbar la CELAC con el Pacto del Pacífico entre Colombia, México, Chile y Costa Rica. No pudieron. Algo está pasando. Y con la velocidad de la información, nuestros pueblos están enterados ahorita de todo. Con la velocidad de la información. Fíjense, otra cosa, falsos rumores. NTN 24 colocó en su página, murió Daniel Ortega. Ya Daniel Ortega creo que salió en vivo por ahí, porque ya me habías dicho, no, eso ahí no es mentira y va a salir Daniel en vivo, el comandante Daniel Ortega, presidente de Nicaragua. ¿Tendrá que ver ese ataque ahora contra Nicaragua? Ya voy, déjame para rascarme la cabeza un momentico. Tendrá que ver ese ataque ahorita contra Nicaragua, contra Cuba, nuestra Cuba querida, contra Venezuela, contra Bolivia. Tendrá que ver por, no sé, que Rusia de repente ha dicho, ya basta. Recordaba a mi comandante, la multipolaridad, para lograr tener el equilibrio de fuerza como para decirle al imperialismo norteamericano, no, párelo. Todos los países, o sea, yo vi en un Twitter en estos días algo que me pareció interesante. Tanto hablan de lo que no se ha hecho en socialismo y habría que preguntarse cuáles son las bondades del capitalismo. ¿Cuáles son las bondades del capitalismo? Habría que preguntárselas. Porque en medio de las crisis económicas, siempre en capitalismo, quienes terminan perdiendo son las grandes mayorías. Es la masa, los pueblos. Primero, Estados Unidos como un vampiro. En sus mejores épocas vivió mientras chupaba a los estados que tenía subyugados, que tenía esclavizados. Y de esa sangre que le chupó a toda América Latina y a todos los pueblos que tenía subyugados, vivía él su opulencia. Una clase media
resplandeciente. Y de repente se empezaron a encontrar con los movimientos revolucionarios, con la liberación de los pueblos, con esa pregunta que uno se hace todo el tiempo aquí, ve en la cabeza. Dice, coño, ¿por qué? O sea, ¿por qué yo tengo que, o sea, por qué si yo mando un trocito de hierro para allá y me lo pagan aquí en centavos, me mandan un carro hecho que me cuesta? O sea, ¿por qué? Si yo soy el que le estoy dando el hierro, yo soy el que le mando la bauxita. Coño, ¿cómo es eso? Y cuando ellos montan aquí una fábrica como la Ford Motor Company o la Chevrolet, te montan una fábrica aquí, tú dices, oye, está bien, entonces ensamblan los carros aquí tú y me los venden 10 veces más caros que en Estados Unidos. ¿Ah? Y cuando tú le pedías a una empresa norteamericana, yo quiero transferencia de tecnología, te decían, no podemos darle transferencia de tecnología porque ustedes se nos pueden salir de las manos. Y de repente llega Chávez y comienza, mira, a tener transferencia tecnológica de Bielorrusia, de Rusia, de China. Y tienen a 4 pendejos por aquí diciendo que son los cubanos, que por cierto, lo de las hormigas, perdón, las avispas. Las avispas negras. Andan preocupados por las avispas negras. Y ahora no puedo, yo no quiero ni imaginarme en estos escualiditos que le pasaron el switch metidos dentro de un CDI porque les duele la cabeza viendo a un médico internacionalista cubano y diciendo, tú eres avispa negra. Algo está pasando en el mundo, porque la revolución es global. Algo está pasando. Y ahora entiendo por qué el apuro de estos sinvergüenzas. Apuro por derrocar a Maduro, pero no tienen ni fuerza, no tienen nada. Van a la Sadel, al Alfredo Sadel. Por cierto, Alfredo Sadel cantó canciones de Silvio Rodríguez. Un día esto le cambian el nombre a la Plaza Alfredo Sadel. Van al Alfredo Sadel, 4 pendejos. Entonces viene el Nacional y pone esta foto, que no tiene nada que ver con lo del Alfredo Sadel en las Mercedes. Nivel de propaganda que es terrible. Lo que estamos viendo nosotros es terrible. Esto da asco. Esto da asco. Y son tan sucios que todavía siguen. Mira, yo veo los Twitter, perdón, los que me mandan. Cosas así, pues. Para decirle varias cositas. Así, un resumen, pues. Un resumen de lo que yo voy recibiendo. Ajá. Ya me dijeron que Daniel Ortega se pronunció. Ajá, mira. Ya voy. Porque es que me viene todo así. Alcalde Antonio Ledesma entregó documento en la OEA para solicitar pronunciamiento sobre Venezuela. Venezuela, FAPU solicitará a la Corte Interamericana de Derechos Humanos una medida de protección a estudiantes en protesta. Drones mediáticos contra Venezuela, en Cuba Debate. Dos Santos, el chulo espiritual de la MUT huyó del Perú tras amenazar de muerte a una persona. Exministro de Chávez, si no hay un cambio radical, el pueblo chavista tumbará al gobierno. Miami, diario.com. Exministro de Chávez, ¿saben quién es, no? Miquelena, que a los 94 años todavía sigue está como Tejera París, deberían de irse los dos por un asilo. Felipe Pérez Martí fue ministro de Planificación. Este es otro que habló mal del presidente Hugo Chávez desde el segundo trimestre de 2002 hasta el 22 de abril de 2003. Portaaviones chinos y rusos hacia Venezuela. Mira, uno ve tantas noticias, dice aquí, periodista opositora cuenta cómo vecinos insultaron y amenazaron con un palo a la hija de Simón Díaz, de paso. Esto fue cierto. Milagro Socorro, que es Milagro Socorro y la hija de Simón Díaz. Milagro Socorro, ustedes saben quién es, una articulista que es antichavista, pero acérrima. Bueno, salió con la hija de Simón Díaz, salieron a pasear. Y como no la dejaron pasar, pues ellas pidieron por favor pasar por una guarimba y las empezaron a insultar. Le dijeron hasta chavista. Coño, mano, están creando unos monstruos. ¿Tú te imaginas a Milagro Socorro ahora chavista?
Si Milagro Socorro nos ha atacado, pero a diestra y siniestra por todos lados. Todo, creo que ella escribe incluso hasta para el Nuevo País. Y para el Universal, tengo entendido. Y esa caraja la han atacado, le han dicho de todo. Le dijeron de chavista para adelante. Parece que chavista es el peor insulto que tú puedes recibir. Uno con mucho orgullo lo recibe, para que le digan a uno chavista, uno no tiene problema. De verdad. Miren, dentro de 2 días, ya mañana es 4 y el 5. La movilización de respeto y de amor al comandante Chávez, se cumple el primer aniversario de la muerte, de la siembra de nuestro comandante Chávez, va a ser multitudinaria. Va a ser una demostración de amor tan grande, que ustedes no van a poder opacar eso. Yo quisiera que pasado mañana, el día 5, cuando se cumple 1 año de la siembra de nuestro comandante, los medios internacionales vengan y vean lo que es la expresión de dolor, de amor y de pasión por lo que fue el comandante Chávez y lo que es y será el comandante Chávez. Así que, como dicen los americanos, take it easy. Take it easy. Vamos a un corte y ya regresamos.